Es un gozo poder seguir compartiendo esta porción de Cristo en nosotros. Cada uno tenemos su porción, su gracia, y estamos cómo orar en la voluntad de Dios. El sábado pasado hablamos voy a leer el capítulo de Lucas 11, del 1 al 4, y vamos a hacer un breve resumen de lo que hablamos y luego continuamos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Jesús enseñó a sus discípulos y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Y hoy vamos a entrar cómo orar en la voluntad de Dios cuando dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto tiene que ver con provisión. Y vamos a ver, cuando nosotros decimos: Padre nuestro de cada día, dánoslo hoy, nosotros oramos con fe, con certeza. La fe es la certeza, es la convicción de las cosas que no se ven. Y yo siempre le digo a los intercesores: hay una diferencia entre orar y orar con fe, porque este reino es un reino de fe. Es un reino espiritual, no es el reino de que estamos una nación, hay un reino, United Kingdom. No es un reino terrenal, es un reino espiritual. Entonces, es muy importante que cuando oramos con fe. Hebreos 11 dice que la fe es la certeza, es la convicción de las cosas que no se ven como si fuesen. Y cuando oramos de fe, no solo oramos en pedir y recibir. Si usted ve en el Hebreos 11, el Señor, el Padre, Dios dimensionó a estos hombres, los llevó a que lo escucharan. Abraham le dijo: vete de tu tierra y tu parentela. Estos hombres primero le escucharon a él, y Dios quiere que en la oración le escuchemos, y cuando escuchamos a través de su palabra o a través del Espíritu Santo, oramos con una certeza, con fe, con convicción, que todo lo que necesitamos ha sido suplido de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a mi ego, de mi orgullo, sino de acuerdo a la voluntad de Dios para extender su reino. Recuerde que todo lo que hacemos tiene que ver con su Hijo. Si nosotros un día estaba orando y recibí una palabra tan clara, Dios tiene forma de cómo hablar. Y todo lo que Él te habla no va a contradecir su palabra. Estaba orando y Él me dio esa palabra tan clara de que necesitamos volver al corazón de su Hijo. Como iglesia lo hemos perdido, hemos conocido los beneficios de Él, pero no su corazón. Y Él quiere que volvamos en esa intimidad, volver a conocer su corazón. ¿Qué es lo que está anhelando para ti y tu familia? ¿Qué es lo que está anhelando para Perú? Él quiere hijos que le escuchen. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ver con su Hijo. Y si su Hijo no está en medio de una carrera, porque nuestras carreras las estudiamos en la universidad, el principal motivo no fue para ganar dinero, el principal motivo fue porque Dios nos dio un llamado en esa carrera para revelar a Cristo y ser instrumentos de justicia y extender su reino. Entonces, si en una carrera, en el ministerio, en tu familia, en tus negocios, Cristo no está, el Padre no lo reconoce, porque todo lo que está fuera de Cristo, para Él lo ve como vanidad. Y vanidad, la palabra, cuando recibí esa palabra orando de Él, me fui a estudiar qué significaba vanidad, y vanidad significa vacío. Entonces nos volvemos vacíos sin Cristo, nos volvemos vacíos, y cuando oramos, Él nos da satisfacción. La voz del Padre nos trae satisfacción. Hay mucha insatisfacción en el cuerpo de Cristo, pero cuando escuchas su palabra de la Biblia y escuchas su voz, nos trae una satisfacción, porque la palabra que Él da es una palabra de fe, es una palabra de afirmación como hijo, como dice Romanos 14. Entonces, en la casa del Padre hay provisión, y vamos a ver cuál es la casa del Padre.
Si tenemos a Dios como padre, podemos hablar de paternidad y fuimos adoptados como su hijo. Y si fuimos adoptados como su hijo, somos parte de una familia. Somos parte de la familia de Cristo. Yo siempre digo cuando voy a naciones o estoy en este Zoom, estoy muy gozosa porque voy a conocer mi familia. Pues ustedes son familia porque son la parte del cuerpo de Cristo en Perú. Es la familia más grande que podemos tener los hijos de Dios. Hay una familia en el Reino Unido, hay una familia en toda Europa, entonces conocemos la familia y también somos una iglesia, somos legisladores espirituales de su reino. Entonces tenemos una familia, porque si tenemos una familia, también tenemos un hogar. ¿Y cuál es ese hogar? Jesús dijo, mi Padre y yo quiere hacer hogar en tu corazón. Entonces, Él está buscando un hogar. Él no quiere solo visitarte. Él antes visitaba a los patriarcas allá en el Antiguo Testamento, pero cuando Jesús vino, Él quiere habitar en nosotros. Él quiere una habitación en este corazón, una habitación en tu familia. Él no solo quiere visitarte, Él quiere que habitar en ti. Entonces, tu corazón quiere que sea su hogar. Y el Padre, Cristo y el Padre quiere habitar físicamente en tu hogar también, porque Él quiere que su reino sea establecido. Qué precioso sería ver familias de reino, que no haya muchas voluntades en una familia, sino la voluntad del Padre. Se rinden todas las voluntades y se hace solo su voluntad. Y Él quiere que regresemos, Jesús quiere que regresemos al corazón del Padre a través de Él, conociéndolo a Él. Él dice que solo a través de Él podemos conocer al Padre. Y la casa del Padre, ¿cuál es la casa del Padre? Es el corazón de Él. Él quiere habitar en tu corazón, hacer un hogar, pero Él también tiene casa y quiere que volvamos a la casa del Padre, el Hijo, quiere que volvamos al corazón del Padre. Y yo quiero decirte una cosa, yo trabajo aquí en el trabajo de misión con muchas naciones y veo parejas casadas de repente con uno es latino, el otro es europeo o es africano con un indio o es una mezcla o puede ser padres que vinieron a vivir aquí. Y he encontrado algo con los jóvenes que dicen, o algunos los trajeron desde muy pequeños a vivir al Reino Unido. Y ellos dicen, yo no me siento parte de esta nación. O hijos que nacieron, sus padres son de otra nación, pero vinieron a vivir aquí. Y yo les digo, porque muchas veces me dijeron eso y me fui a orar, el Espíritu Santo es tu mejor maestro. Y me fui a orar porque ellos no sienten sentido de pertenencia en la nación. Dicen, no me siento británico o no me siento alemán porque yo nací aquí. Entonces, una vez orando recibí esa palabra que el Padre me dijo, nunca van a sentir sentido de pertenencia porque el sentido de pertenencia solo lo encuentran en mi corazón. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo para afirmar, para que el Padre afirme una identidad en estos jóvenes. Y ahora muchos de ellos con los que trabajamos son muy firmes porque su identidad no está basada si nacieron en Gran Bretaña, si nacieron de padres ingleses o no ingleses, sino que está basada en el corazón del Padre. Y cuando nosotros conocemos, accesamos a ese corazón del Padre, a la casa del Padre, hay un sentido de pertenencia. Estemos en el Reino Unido, estemos en Canadá, estemos en Perú, nosotros sentimos un sentido de pertenencia porque no tiene que ver con lugar, tiene que ver con la casa, el corazón del Padre. Y esa casa del Padre tiene provisión. Por eso hablamos de la provisión. El Padre nuestro de cada día tiene provisión de su palabra. Cuando tú accesas al corazón del Padre con Cristo Jesús, es diferente. Tiene provisión de un pan diario, tiene provisión de amor, tiene provisión de perdón, tiene provisión de liberación, tiene provisión de sabiduría, tiene provisión de gozo, de salud, de finanzas, de recursos, y Cristo anhela que su casa de oración regrese al corazón del Padre. Un día orando también quiero compartir y abrir mi corazón porque el Padre también revela cosas orando
escuché muy bien esta palabra. Estaba orando por unos años, por las necesidades en la misión. Y él me dio esta palabra y me dijo, una cosa es conocer a mi hijo desde la necesidad nuestra y otra cosa es conocerla desde mi corazón como padre. Y me llevó a leer y me dijo, lee Colosenses 1 y 2. Y usted puede ver que el padre lo ve diferente. Nosotros lo vemos por una necesidad, lo conocemos parcialmente. Para algunos es su sanador, para otros es su provisión y Él es nuestro sanador, Él es nuestra provisión. Pero cuando leí Colosenses, mi perspectiva cambió. El fullness, la plenitud de Él. El Padre lo mira completo a su Hijo. El Padre lo mira como el principio y el fin, el alfa y el omega, la cabeza de la iglesia. Entonces, Él quiere que no solo conozcamos a Él parcialmente, Él quiere que lo conozcamos completo, que vayamos a esa plenitud de Él. Y Él dice que la plenitud se la entregó a su cuerpo. Él cree que seamos completos en Él. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos a Él, en Él está todo. Accesa a la casa de Él a través de su Hijo. Él quiere que accesamos y la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La otra parte, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, 9, 15, voy a leer el primero. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta casa de oración, volvemos, esta casa de oración, que es una casa móvil, como Jesús fue, tiene que tener una naturaleza de perdón. Y la oración es muy importante. Hay oraciones que no van a ser contestadas si no hay perdón. También no hay liberación en nuestra mente, el hombre fuerte de la mente cuando no perdonamos. Pablo lo dice, el hombre fuerte de la mente dominando. Entonces, tenemos que perdonar y perdonar a otros. El perdón, hermanos, no es una opción. Él dice que si no perdonamos, es muy claro, el Padre también no nos perdonará a nosotros. Y nosotros nacimos no para satisfacernos a nosotros mismos. Nosotros nacimos para agradar a Él en todo, para darle placer a Él en todo, para hacer su voluntad en todo, para buscar los intereses de su Padre. El Hijo siempre buscó los intereses del Padre. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre y terminar la tarea que he encomendado. Siempre es algo que tengo personalmente y yo le digo, si primero está el interés mío o del ministerio aquí, yo me hago para atrás, porque yo no voy a buscar mis intereses primero, voy a buscar los intereses de Él, porque Él nos ha llamado a buscar primero sus intereses. Él ama su Hijo, Él ama su cuerpo, Él quiere ver los intereses de su reino primero antes que nuestros intereses. El perdón no es una opción, es un mandato que Él nos dio, y el perdón tiene que ver con amor. Si usted ve cuando Jesús siempre, le dije el sábado pasado, que Jesús sea siempre nuestro modelo. Y Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él experimentó un amor perdonador en la cruz, en medio del dolor. Quizás tú dices, no, pero es que tú no entiendes el dolor que tengo. Él, en medio del dolor de los clavos, donde estaba siendo crucificado en aquella cruz, derramando su sangre, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta mañana el Señor está diciendo, es tiempo de perdón. Él experimentó el perdón. Y cuando tú perdonas, hay una legalidad que el Señor te da en esta tierra, porque el perdón abre puertas que Él estableció, y el no perdonar abrimos puertas para el enemigo. Es tiempo de perdonar y también perdonarte a ti y perdonar a otros.
Esta casa de oración tiene que ir más profundo en un corazón de amor. A medida que accesamos al corazón de Cristo, nos volvemos, conocemos su amor. Y ese amor no es un amor romántico, no es el amor romántico que conocemos los latinos, es un amor de rendir todo a Él. Es un amor que Él rindió todo a nosotros y Él nos está llamando a experimentar ese amor y poderlo a dar a otros. Y la palabra dice que los verdaderos discípulos son los que se aman unos a otros. Y me gusta la palabra que Pablo habla en Corintios, creo que es Corintios, Primera de Corintios 14, y dice que tu meta más alta sea el amor. De tu meta más alta sea el amor. Vamos por esa meta, el amor de Él. Cuando accesas a su corazón, vas a operar desde una dimensión. Y siempre le digo a los intercesores, ¿quieren operar en autoridad? Opere en amor. Cuando tú comienzas a operar en ese amor, en esa naturaleza de amor, Él te dimensiona en otras dimensiones de autoridad. Orar e interceder desde un corazón limpio, no un corazón dañado, porque vamos a querer nuestra propia venganza y la venganza es del Señor, no es nuestra. Para perdonar, yo tengo muchas personas y dicen en el trabajo del cuerpo, pero no es fácil perdonar, no es fácil, a mí me hirieron y lo que aprendí es que es fácil perdonar cuando escuchas la voz de Dios, porque Él te da las instrucciones y vas a darla en la manera, y no será tu palabra, sino que será la palabra del Señor. Recuerdo unos años en un trabajo del cuerpo que estábamos haciendo. Hay un pastor al cual amamos y tenemos una linda relación, y hubo un malentendimiento en ese momento. Y cuando hubo ese malentendimiento, la comunicación se cortó todo. Y yo oré al Señor, porque creo que el Dios restaura relaciones en el cuerpo de Cristo. No podemos estar divididos y peleados en el cuerpo de Cristo. Y cuando clamé mi corazón a Él, y yo le dije, tú sabes cuánto amo a este pastor, cuánto lo amamos nosotros, y es un tesoro en el cuerpo de Cristo. Y Padre, ¿qué puedo hablar o qué puedo hacer para esta restauración? Y Él me dio una palabra y me dijo, dile que me la dio en inglés, que el malentendimiento que hubo, que nuestro amor dentro de nosotros, del Padre para Él, es más grande que cualquier malentendimiento. Y teníamos una reunión y fuimos a una reunión. Había varios meses ya que no había comunicación, y nos encontramos allí y él un poco esquivo. Yo le dije, me gustaría con mi compañera Rosemary, me gustaría hablar con usted. Y yo fui y dije, si en algún momento hemos hecho dañado, yo quiero pedir perdón, pero quiero declarar esta palabra que viene, que el Padre me dio, y he venido por esto exactamente, que el amor del Padre dentro de nosotras es más grande que cualquier malentendimiento. Todo se cayó, toda barrera cayó allí y la relación se restauró porque fue una instrucción del Padre. Entonces, yo te digo hoy, escucha, y nada tenía que ver con su palabra. Era su palabra hablando de amarnos unos a otros. Entonces, escucha, pero hoy es un día de liberación para ti, es un día de perdón en medio de la familia. Y una de las cosas que el enemigo usa es las ofensas. Y es tiempo de cerrar la casa, cerrarle la puerta al enemigo en esta casa de oración, porque las ofensas impiden que el reino avance, y las ofensas impiden que nosotros avancemos en esta otra dimensión en oración e intercesión. Y en esta parte quiero decirles, para perdonar, también el Señor me enseñó esto. Y viviendo en una nación donde hay mucho orgullo intelectual, mucho orgullo, pero nosotros no operamos así, operamos como Cristo, desde un corazón humilde. Entonces, el perdonar, necesitamos un corazón humilde. Necesitamos obediencia y necesitamos ir a la cruz. Jesús mismo
hizo eso. Jesús, antes de ir a la cruz, primero fue, usted lo puede leer en Filipenses 2, primero fue un corazón humilde y esa humildad lo llevó a la obediencia. Para obedecer la palabra de Dios necesitamos humildad y no es una humildad humanista. Un día fuimos a una oración aquí, a National Day of Prayer, un día nacional de oración, y habían 3 palabras que hablaban a la nación, que había que tener un corazón humilde, restauración, y no recuerdo la otra. Y cuando salí de ahí, yo siempre que habla una palabra, no le espero que otros la cumplan. Uno tiene que primero cumplir esa palabra. Y yo dije, Padre, si hay algo en mi corazón de no hay humildad todavía en área, muéstramela, porque no quiero eso, porque eso rompe, eso para la voluntad de Dios, para el avance del reino. Y él me dio esta palabra muy clara y me dijo, mi iglesia entiende humildad desde un punto de vista humanista, pero para mí humildad tiene que ver con alguien que me obedece totalmente. Y después me dio Filipenses 2 para leerlo. Y allí me encontré que su corazón se volvió humilde. Esa humildad lo llevó a la obediencia y esa obediencia lo llevó a la cruz, a morir a sí mismo. Pues esta mañana Él nos está diciendo, es tiempo de morir, de ir a la cruz, de los crucificados, de morir a nuestro yo, a nuestros derechos y dejar que Él gobierne, dejar que su reino gobierne, ir a la cruz, morir a nuestros derechos, hermano, esta mañana. Él quiere que muera el yo, el egocentro, el orgullo. Es una de las cosas que impide que podamos creer en Él y podamos avanzar en el reino. Y por último, la protección dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esto tiene que ver, voy a leer antes Santiago 1, 14, 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Entonces, cuando Él dice no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Él nos está dando una protección. El papel del enemigo siempre será tentar a nosotros y nuestras familias. Y cuando se le permite, las personas son atrapadas. Pero hay una cosa que quiero regalarles. Cuando estábamos en la universidad, había muchos jóvenes que decían, pero ¿cómo vamos a resistir la tentación? Y aprendí una llave de un hombre sabio de Dios que estaba esta mañana predicándonos a todos los jóvenes allí. Y dijo, a medida que tú te enfocas en Jesús, tu enfoque es en Él. Y la tentación pasará enfrente de ti y no te darás cuenta, porque tu enfoque está en Él. Y yo quiero dejarles con esa palabra que dice Hebreo 11, puesto los ojos en Jesús. Cuando nosotros intercedemos, oramos, adoramos en nuestra vida diaria, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Él es el que, otra versión dice, donde inicia y termina la fe. Fijar tus ojos en Él y la tentación estará lejos. Ora todos los días sin cesar. Come su palabra y Dios te librará de todo mal, de toda trampa del enemigo, de toda alianza que el Señor no quiere que hagas en tus negocios. Él te librará de las amistades que no son tuyas, que no son del Señor para ti, perdón. Él te librará de decisiones incorrectas. Él dice, corre hacia la meta. Y cuando Él dice, fijado los ojos en Jesús, es que no te va a distraer nada. Puede ser un problema de la derecha o un problema a la izquierda, pero cuando tú estás fijado, Él todo lo trae. Y por último, quiero ir a Apocalipsis, cuando leímos la vez pasada Apocalipsis 4, donde está, donde el Señor habla a Juan y le dice, sube aquí en 4:1 y te mostraré lo que está por venir. Y se le reveló el uno que está sentado en el trono. Yo te digo que cuando tú oras desde esa posición, sentados en lugares celestiales con Cristo, porque primero oramos
en una posición en Cristo, con una identidad de hijo, con una naturaleza divina, se te va a revelar el uno, y el uno es Cristo Jesús. Ese uno se le reveló a Juan. Juan comenzó con una perspectiva individual, pero terminó con una perspectiva corporal,